casa. Bien, mis hermanos, entonces, nosotros estamos en el libro de Hebreos, capítulo 9. Venimos haciendo este recorrido desde el capítulo 1 y estamos en el 9. Comenzamos la semana pasada el capítulo 9, no lo terminamos, nos quedamos en el versículo final 11 para entrar en el 12, ¿cierto? ¿Verdad? Ajá. Entonces, yo les había dicho, porque estábamos hablando del tabernáculo terrenal que Dios instruyó a Moisés a construir allá en el Antiguo Testamento, ¿se recuerdan? Y comparando el autor de Hebreo por qué Jesús es superior. Ya había hablado de los ángeles, ya había hablado de Moisés, y ahora estaba hablando que era superior al tabernáculo terrenal, y ahora en este capítulo 9 y capítulo 10 va a cerrar con que es una ofrenda superior también, ¿verdad? Yo le dije, bueno, me gustaría traer el tabernáculo la semana pasada, pero no lo traímos porque había que pegarle algunas de las columnas que no estaban pegadas. Gracias a Rosy que vino esta semana y nos las pegó y las restauró. Ahí está. Así que antes de irse puede pasar y take a look. Esto fue una maqueta que alguien de aquí hace muchos años hizo y quedó por ahí. Y a mí, yo me quise quedar con ella y la tenemos guardada por ahí atrás porque si hubiera sido de otra manera tal vez no estuviera aquí. Pero yo me quise quedar con ella porque me pareció tan bien hecha. Me pareció tan bien hecha que yo dije, no, esto no se debe de uno deshacer de esto hay que dejarlo. Entonces, pero para que tenga una idea de cómo, también en internet usted lo ha visto, pero bueno, cuando lo ve, entonces podemos subirlos, después los voy a dejar así para que usted pueda ver, porque también dentro tiene, voy a intentar que quede también abierto el lugar santísimo para cuando usted venga lo pueda ver. ¿Okay? Ahí está. Bien, ahora sí, seguimos con relación a eso mientras estaba practicando sobre esto. Bien, la semana pasada dijimos que porque el tabernáculo la representación simbólica esta que está aquí, que fue construida verdaderamente en el Antiguo Testamento, era inferior a Cristo en este sentido. Y hablamos de 5 respuestas a esa pregunta. Se la voy a decir rapidito. ¿Por qué? Porque eso lo vimos la semana pasada. Era en primer lugar un tabernáculo terrenal. Eso fue lo primero que dijimos. En segundo lugar, era un tipo de algo mayor que venía. No era en realidad el fin, era una sombra, apuntaba a algo, ¿verdad? En tercer lugar, era inaccesible para la gente. Recuérdense que las tribus estaban 3 y 3 por cada lado, ¿verdad? Solamente aquí entraban los sacerdotes y en este lugar santo sí entraba los sacerdotes, ¿verdad? Según su turno y lo que le tocaba presentar. Pero en este lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Por lo tanto, era algo inaccesible para estas tribus que estaban acá, exceptuando la tribu de Leví, que era la que estaba encargada de eso. También, en cuarto lugar, era algo temporal, ¿verdad? Esto fue algo temporal. De hecho, después salió y se construyó con tantas guerras, con tantas invasiones, se construyeron después el templo de Salomón, que en hebreo no habla nada del templo de Salomón. Todo el tiempo se refiere a ¿qué? A esto, porque esta era donde estaba lo que apuntaba a Cristo. Y quinto y último lugar, su ministerio era un ministerio externo, no interno. Era solamente año tras año, tras año, tras año. Y llegamos al versículo 11, donde dijimos, pero ya estando ya presente Cristo. Y dijimos que cuando usted ve un pero en la Escritura, siempre ponga la atención a lo que sigue después, porque Dios quiere comunicar algo importante después de eso allí. ¿Y qué fue lo importante que el autor de Hebreo le está diciendo allí? Pero cuando Cristo apareció.
sea, había un tiempo señalado en la divina potestad del Padre que Cristo apareciese allí, ¿verdad? Y como dice, como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, de esta creación allí. Así que eso fue, hablamos más a grandes rasgos de esto, pero esto fue lo que nosotros estuvimos tocando la semana pasada. Y esta palabra que encabeza el versículo 11 que dice, pero cuando Cristo apareció, tiene que ver con tiempo, tiene que ver con tiempo. Y ese tiempo es el tiempo que Dios tiene planeado en su divina potestad. Por eso es que Pablo, dijimos también la semana pasada en Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5, dice allí, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿ves? Otro pero. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley allí, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Así que ahí terminamos la semana pasada. Ahora, ¿qué es lo que hace el autor de Hebreo? El autor de Hebreo sí nos da aquí a nosotros el por qué a este tabernáculo es inferior al tabernáculo de Cristo, refiriéndose a su propia carne, su propio cuerpo, que es el tabernáculo que habitó entre nosotros. Y ahora a partir del versículo 11 vamos a ver nosotros 5 contrastes también. Vimos 5 características por qué este tabernáculo era inferior. Ahora vamos a ver 5 contrastes con relación a que este es mayor, Cristo. Y comienza, ¿verdad? A partir de ese 11 poniendo como, pero Cristo, ¿verdad? Cuando vino. Y ahora viene el versículo 12 aquí para decirnos a nosotros que su tabernáculo es mayor porque es celestial y no es hecho por manos humanas. Y dice el versículo 12, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novilla rociadas sobre los que se han contaminado santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Así que el primer contraste entonces era que su tabernáculo es mayor y es celestial y no es hecho de manos humanas. El segundo contraste es que su sangre fue efectiva para redimir eternamente. Su sangre fue efectiva para redimir eternamente, mis hermanos. Y este versículo 15 aquí, final que leímos, okay, yo creo que tiene un par de cosas que merecen nuestra atención allí. Hay muchas cosas que merecen nuestra atención, tampoco la idea es ir tan despacio con todos los versículos, pero sí aquello que merece la atención le vamos a dar la atención. Versículo 15, en primer lugar dice que Cristo es mediador de un nuevo pacto. El mediador anteriormente en el Antiguo Testamento, bajo la ley, en este pacto que se estableció en el Sinaí, ¿quién fue? ¿Se recuerdan? Moisés, ¿verdad? Moisés. El pueblo le dijo a Moisés, no, tú ve y habla con él. Y lo que él te diga nosotros haremos. ¿Verdad? Así que este fue el mediador y era, si queremos espiritualizar las escrituras, si queremos hablar de esto, podemos decir nosotros que era un tipo de Cristo. Pudiéramos decirlo también cuando se estudia la teología, pues esas tipologías existen y se habla de eso también allí. Pero él fue mediador de
del pacto antiguo en este caso. Ahora, Cristo es mediador de un nuevo y mejor pacto. ¿Y por qué es mejor pacto? Porque si el antiguo hubiera sido bueno, no hubiera necesidad de reemplazarlo. ¿Ok? Que es lo que se está hablando aquí. Por lo tanto, en este caso, en el caso de Jesús mismo le dijo allí a los discípulos, porque antes que Abraham, yo soy. O sea, que yo soy mucho antes también que Moisés. ¿Sí? Yo soy mucho antes también que Moisés allá. Así que el contrato legal o el acuerdo, porque eso es básicamente lo que es este pacto, ¿verdad? Lo que es el pacto es contrato legal o acuerdo que hicimos allá en el Sinaí, queda reemplazado en el Calvario. Eso es lo que el autor de Hebreos está comunicando. Y está comunicando a lo largo de este libro de Hebreos. Y otra cosa interesante en este versículo 15 es que Dios es quien establece un nuevo pacto. ¿Okay? Es Dios quien establece este nuevo pacto. ¿Okay? La muerte de Cristo es el sacrificio que inaugura allí y también al mismo tiempo es la ofrenda de expiación por los pecados que el primer pacto no pudo quitar. O sea que Cristo es el que va a inaugurar este nuevo pacto en su persona, porque Él es el tabernáculo, pero al mismo tiempo es la ofrenda. Es la ofrenda y esa sangre que Él va a derramar allí es la que realmente va a expiar los pecados de una vez eternamente, no como este otro que era año tras año allí, ¿verdad? Así que esto debía de haberle hablado a los recipientes de la carta. ¿Por qué? Porque los recipientes de la carta, se recuerdan ustedes que estamos hablando, ¿quién? A Hebreos. A Hebreos eran los receptores de esta carta. Dentro de estos receptores de la carta, Hebreos, una gran mayoría de scholars y teólogos entiende que estaban mezclados. Unos eran judíos mesiánicos que habían aceptado el sacrificio de Cristo y aceptaban a Jesús como Yeshua, al Mesías prometido del pacto, etc. Y ellos sí lo habían aceptado. Pero habían otros que simpatizaban con esto, estaban un poquito ambivalentes a esta audiencia en general, pero con esto en mente, el autor de Hebreos le está escribiendo y le viene diciendo desde el principio que hemos hablado aquí, cuidado, no se deslicen, presten atención, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Los capítulo 2. ¿Okay? Presten atención, escuchen la palabra de Dios, hagan caso a la palabra de Dios por encima de las tradiciones. ¿Entiendes? Todas esas cosas el autor de Hebreos ha venido enfatizando aquí. Así que cuando él está hablando ahora sobre el tabernáculo, los sacrificios, todo esto que él está exponiendo aquí, esto no era ajeno a ellos. Ellos entendían muy bien el orden sacrificial, los rituales, ellos entendían exactamente esto porque esa era su vida. Habían sido, desde niños que habían nacido, habían sido enseñados en eso por generación de generaciones. Por lo tanto, ellos sabían exactamente lo que estaba tratando de decir aquí el autor de Hebreo. ¿Okay? Ahora, la herencia prometida al pueblo del nuevo pacto, hermano, no es Canaán. No es Canaán. Es una posesión eterna de orden celestial y espiritual. Allí la tierra prometida era para la posesión del pueblo de Israel. Dios le prometió un lugar donde ellos habitar. Ahí está todavía. Como testimonio para el mundo. Como testimonio de la veracidad de Dios. Que Dios no miente. Ahí está el pueblo de Israel. Ahí está la tierra. Se puede ir. Se puede comprobar que Dios es veraz. ¿Okay? Pero ese era para testimonio. El pacto para el nuevo pueblo de este nuevo pacto no es esta tierra de Canaán. El nuevo pacto no tiene la debilidad humana. Y la debilidad humana fue la que no fue capaz de cumplir. Si usted da la vuelta a una página atrás del capítulo 8 y va allí al versículo 7, ¿qué es lo que dice allí?
Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Qué es lo que le está diciendo el autor de Hebreos aquí ahora en el 9? Le está diciendo, este pacto no tiene debilidad humana porque este pacto Dios se va a encargar de cumplirlo. Dios se va a encargar de cumplirlo allí, mis hermanos. Así que Dios llama a las personas a participar en el nuevo pacto y ese es el quien garantiza el cumplimiento de este nuevo pacto. No es nosotros. Tercero, dentro de este contraste con el tabernáculo y el pacto antiguo y el nuevo tabernáculo, Jesús y el sacrificio. ¿Okay? Su ministerio se basa en un sacrificio único y costoso. Único y costoso. Mira allí cómo dicen los versículos 16 y 17. Porque donde hay un testamento, es necesario que ocurra la muerte del testador. Pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo esto. Ahora, lo interesante con este nuevo pacto al cual usted y yo pertenecemos, por Cristo Jesús, ese nuevo pacto que le instituyó allí la noche que estaba celebrando la Pascua, ¿se recuerdan? Donde allí establece la cena del Señor. Este es mi nuevo pacto, ¿verdad? Ese es el nuevo pacto que estamos hablando. Ese es el nuevo pacto que Hebreos está hablándole, el autor de Hebreos. ¿Okay? Lo que hace único a este nuevo pacto es que el testador murió y vivió. Ahí está la diferencia. Él muere para que tú y yo podamos heredar. Y ahora vive para poder interceder por nosotros y garantizar la promesa de vida eterna. ¿Ve usted? Es único allí, mis hermanos. Versículo 18 en adelante hasta el 23 dice: por tanto, ni aún el primer pacto se inauguró sin sangre. Por supuesto, tenía que haber sangre. Ahora, porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana escarlata e hisopo y roció el libro mismo y a todo el pueblo diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios les ordenó, a ustedes. De la misma manera roció con sangre el tabernáculo y todos los utensilios del ministerio. Y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Así que la sangre derramada en los sacrificios ofrecidos a Dios era una sombra que apuntaba allí a la sangre que iba a derramar el Señor Jesucristo allí, mis hermanos. Y Dios quedó satisfecho con esa sangre derramada allí. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 que lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese. Si me notan la lengua enredada, me mordí aquí la parte dentro del cachete y cada rato choca por ahí. Ay, me molesta bastante. Tengo que decirle la verdad, porque el pastor está como medio. No. Eso es lo que me pasa. Me molesta ahí bastante eso, mis hermanos. Ok. Sí. Dios lo exaltó, hermano. Él aceptó su sangre como buena. De verdad. Dios está satisfecho con el sacrificio vicario, sustituto de Jesús. Pero esto no implica que esté satisfecho con el hombre. ¿Ok? O sea, Él aceptó la sangre de Cristo como buena. Cuando Cristo dijo, consumado es, todo está hecho, ¿verdad? Y Dios lo aceptó. Pero no, eso no es que,
Ahora porque ya lo aceptó, todo está bien con nosotros. No, hay que ir a Cristo para que por medio de Él nos acepte a nosotros también. Esa es la cuestión. Ahí es donde está verdaderamente para nosotros la esperanza, la vida eterna, el perdón, todo esto que ofrece Dios en Cristo Jesús. En Él encontramos, por supuesto, esa paz y la reconciliación con Dios, y sobre todo esa restauración de volver a la comunión con Él, porque estábamos separados allí, mis queridos hermanos. Ahora, cuarto contraste, ¿verdad? Venimos hablando de tres ya. Cuarto contraste. Cristo, nuestro sumo sacerdote, nos llevó con Él al tabernáculo celestial. Mire los versículos 24 en adelante, dice: porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos. Este sí fue hecho por manos. Y no es que estuviera mal, porque Dios lo instruyó. O sea, Dios lo instruyó a que lo hicieran porque cumplía un propósito. Pero ahora está diciendo el autor de Hebreo: Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios. ¿Por quién? Por nosotros. Él está allí por nosotros. Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir al pecado por el sacrificio de sí mismo. Y sigue diciendo el 27 al 28. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente lo esperan. ¡Wow! ¡Qué tremenda, gloriosa esperanza! ¡Qué palabra! Aquí, los que lo esperan. Y hay que esperarlo, hay que anhelarlo, hay que desearlo, hay que perseverar. De ahí es que viene, ¿verdad?, la perseverancia que Él viene exhortando constantemente aquí. Hay que estar allí, mis hermanos. Fíjense que el versículo 27 rechaza cualquier doctrina de transmigración del alma. Transmigración del alma, o como le dirían en el hinduismo, karma. ¿Por qué? Porque ¿qué dice el versículo 27? Está decretado que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Eso no hay vuelta para atrás, no hay que vas para allá, hay que pasaron 1000 años a ver si mejoro mi conducta y elevo mi... No hay eso. Mueres una vez y a esperar para el juicio. Así que las oportunidades de mejorar por la gracia de Dios es aquí ahora. ¿Verdad? Es aquí ahora. Aquí lo dice. Y ahora el versículo 28 también tiene, todos estos versículos tienen tantas cosas, pero mire, el 28 tiene una implicación interesante. Una implicación interesante, ¿por qué? Porque el autor está hablando sobre Jesús como sumo sacerdote y ofrenda. Sumo sacerdote, o sea, eso es lo que él viene diciendo. Este sumo sacerdote entró una vez al lugar santísimo, y aquí es donde los teólogos y las personas que estudian esto se dan cuenta que realmente el autor de Hebreo era un fiel conocedor de la Torá. Era fiel, conocía los términos muy bien, citaba el Antiguo Testamento muy bien con relación a esto, muy bien. Por supuesto, tenía la ayuda sobrenatural de Dios, el Espíritu Santo allí, ¿verdad?, soplando, pero era conocedor de esto allí. Pero a lo que voy, el autor está hablando aquí de que Jesús como sumo sacerdote y ofrenda entró al santuario celestial una vez y para siempre,
y Dios lo aceptó, ¿verdad? Él entró y allá y Dios lo aceptó. Ahora, ¿qué es lo interesante en este versículo 28? Bien, que el pueblo de Israel esperaba fuera del tabernáculo, las 12 tribus, esperaban en oración, clamando a Dios, adorando a Dios allí, esperaban que saliera de este lugar, del lugar santísimo, saliera el sumo sacerdote y viniera afuera. Si el pueblo lo veía salir, la cosa estaba bien entre el pueblo y Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Pues quería decir que Dios había aceptado la sangre y había perdonado los pecados de ellos pasados. Entonces la cosa estaba bien, ahí venía la adoración, ahí venía, ¿verdad? Las alabanzas para Dios, las acciones de gracia por gratitud, etcétera, 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 allí, mis hermanos. Ahora, la resurrección de Jesucristo es una prueba de que todo está bien con aquellos que lo han aceptado y Dios. Que todo está bien. ¿Sabe por qué? Porque es una prueba de que la ofrenda fue aceptada también por Dios. Y eso es interesantísimo. Para mí me llamó la atención. Porque es verdad que en el Antiguo Testamento ellos esperaban. Si Él salía, estaba todo bien. Dios lo había aceptado. Dios manifestaba su presencia descendiendo en fuego o en una nube y quemaba el sacrificio en la tapa de la propiciación de el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo. Y así el pueblo sabía que había aceptado, ¿verdad?, el sacrificio, y el sacerdote salía y la celebración. Pues Cristo salió de la tumba también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la muerte no lo pudo retener, porque Dios aceptó su vida como sustituta por la tuya y por la mía. Qué maravilloso para mí eso, ¿verdad? Así que, y todo eso no es porque seamos buenos o lo merezcamos, ¿verdad? Sino por Él. Y con el quinto y último contraste que nos viene trayendo aquí este capítulo 9. Este ministerio ofrece esperanza eterna. El ministerio del tabernáculo era de un año para el otro. Un año al otro, al siguiente año, al siguiente año, al siguiente año. El ministerio de Cristo ofrece esperanza eterna. Así que los creyentes hebreos, los simpatizantes de Jesús, cuando oyeron exponer esta carta delante de ellos leída, seguramente debieron haber entendido que no había lugar para cosas neutrales. No. O aceptas a Yeshua como el sacrificio, como el nuevo tabernáculo, el nuevo pacto, el nuevo sacrificio, todo esto nuevo, o sigues en el antiguo pacto. Ahí no hay otra cosa. Sí, no hay otra cosa allí. Tendrían que escoger entre lo terrenal o lo celestial, entre lo temporal o lo eterno, entre lo incompleto o lo ya completo, definitivo allí. Pero ellos tendrían que escoger, porque ellos sabían exactamente lo que el autor de Hebreos les estaba presentando a ellos allí, mis hermanos. No hay intermedio, hay un solo camino, dice la palabra de Dios en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Por lo tanto, eso estaba definido allí. El santuario del creyente está en el cielo. Nuestro Padre está en el cielo. Y allí también está nuestro Salvador. Allí también está nuestra ciudadanía, dice el apóstol Pablo. Allá también debe estar nuestro tesoro, dice Mateo. Y allá también debe estar nuestra esperanza. No importa lo que pueda pasar aquí. Los creyentes podemos tener confianza que todo está arreglado en el cielo.
Todo está arreglado en el cielo. El apóstol Juan dice allí en Juan 14, 2:4, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, Él está todo arreglado para los creyentes allí, mis queridos hermanos. Y si me fuero a preparar el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Allí, por supuesto, salió Tomás, ya ustedes saben, y le dijo, bueno, no sabemos ni a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Pero nosotros sí sabemos, porque Él ya nos ha abierto los ojos, ¿verdad? Así que la exhortación del autor de Hebreos implícita en este capítulo es que confiemos en Cristo y lo esperemos. Así de sencillo. Todo lo que hemos hablado de entre dos miércoles es para decirle eso. Confiemos en Cristo y esperemos en Él. Porque eso es lo que le estaba diciendo en el versículo, creo que era 25 anterior. Confiemos y esperemos en Él. Él va a regresar. Esperar a Cristo es hacerlo el enfoque de la vida, perseverar en fidelidad a Él, confiar en su sacrificio que nos limpia para mantenernos en la presencia de Dios. Esperar implica fe, por supuesto. Seguir creyéndole. O sea, no es solamente creer cuando lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. No solamente creer que Él tiene la capacidad, el poder para perdonar pecados. No es solamente creer que Él tiene el poder para poner tu nombre y mi nombre en el libro de la vida. No es solamente creer allí que nosotros tenemos vida eterna. Es creerle todos los días. Todos los días. Porque todos los días lo necesitamos para poder mantenernos firmes y adelante perseverando en Él, mis queridos hermanos. ¿Okay? Y de esa fe, como le puse ahí, Él va a hablar más adelante. Porque de balde no está el capítulo 11 de Hebreos. ¿Verdad? Cuando se habla de la fe. Por eso es que Él viene ya hablándonos y acerca de esto allí. Bien, lo dice. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así. O sea, cada una de estas cosas aquí en el tabernáculo apunta a Cristo. Apuntaba a Cristo. Cuando se hace un estudio de esta parte del tabernáculo en sí, cada una de estas cosas apunta a Cristo. Cuando está diciendo el autor de Hebreos que fue necesario que fueran purificadas, porque Moisés, como dice aquí, salpicó cada una en la dedicación de esto, la salpicó con sangre, ¿verdad? Para purificación, porque como dice la palabra, todo se purifica con sangre, casi todo se purifica con sangre. Dice que estos son figuras de las celestiales, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios. Cristo no necesitaba esa purificación, sino simplemente esto era simbólico apuntando a Él, pero no es que las cosas celestiales necesiten ser purificadas con sangre o las cosas, no sé, como decir, sí, la cruz, ni siquiera la cruz ni nada que tenga que, nada simbólico necesita en este caso. No sé si, está en el verso 23 de Hebreos 9, versículo 23. Si alguien tiene algo que quiera contribuir con esa pregunta, puede hacerlo. Hebreos 10, versículo del 1 al 10. Dice allí la palabra de Dios. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera,
no habrían, cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecado año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije: aquí estoy, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho esto anteriormente, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ello tú te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo: mira, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez y para siempre. Si acaso no coincide con la Biblia que usted esté leyendo allí, estoy leyendo de la, no es Reina Valera 60 tengo aquí en mis notas, tengo la Nueva Biblia de las Américas. ¿Okay? Nueva Biblia de las Américas, que se la recomiendo también allí para que pueda usted seguirla. ¿Okay? Ahora, el autor continúa exponiendo la superioridad de Jesucristo en este capítulo 10, pero ahora el énfasis en este capítulo 10 ya para cerrar, porque básicamente este capítulo 10 va a cerrar lo que él ha venido exponiendo. El énfasis está sobre el sacrificio perfecto, sobre la ofrenda, cómo la ofrenda del cuerpo de Cristo es superior a las ofrendas que se hacían en el Antiguo Testamento, por supuesto, de animales y el derramamiento. Así que él lo contrasta con los sacrificios imperfectos allí, por supuesto. Así que el sacerdocio superior de nuestro Señor Jesucristo es superior porque pertenece ¿a qué? A otro orden. Es según el orden de ¿qué? De Melquisedec. Es un orden diferente al orden levítico o arónico. Es totalmente diferente. Funciona sobre la base de un pacto superior, ¿okay? Un nuevo pacto y también un nuevo santuario, porque no es terrenal, sino celestial. O sea que todo esto ha venido el autor de Hebreo contrastándolo entre Jesucristo y el tabernáculo, entre Jesucristo y los sacrificios, entre Jesucristo y Moisés, entre Jesucristo y los ángeles, etcétera, etcétera. Así es que ha venido él contrastándolo desde el mismo principio allí. Así que aparte de ser un sacerdote diferente y superior, también es una ofrenda diferente y única. Y por ser una ofrenda diferente y única, ese es el último tema que él va a tratar aquí en el capítulo 10 y para ir cerrando lo que él ha venido hablando. Así que el autor presenta 3 beneficios que explican por qué el sacrificio de Jesucristo es superior a los sacrificios del Antiguo Testamento. O del Antiguo, no del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. ¿Okay? Del Antiguo Pacto. Así que lo primero que él deja ver aquí en estos versículos que nosotros ya leímos, ¿verdad? Es que el sacrificio de Cristo quita el pecado. No aplaca el pecado, no lo aplaza, no lo pospone, no, lo quita para siempre. Y eso es importante. Ahora, quitar el pecado en el creyente, en aquel que acepta al Señor Jesucristo, ¿significa que ya no va a pecar más? Debemos estar claros ahí, ¿verdad? Ok, debemos estar claros ahí porque no es porque que Jesucristo quita el pecado para siempre, quiere decir que ya yo, ¿verdad? No cometo más pecado. No es eso. ¿Ok?
porque pecadores somos. ¿Ok? Lo que no lo va a tomar en tu contra, ni en mi contra. Porque lo quitó para siempre de esa cuenta negativa que estaba en nuestra contra. Pero sí necesitamos, porque si no, primera de Juan 1:9 no estaría ahí. Si pecares, abogado tenemos. Entonces, ¿qué? Lleguemos y confesemos nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados. ¿Okay? O sea que todos sí somos pecadores. Ahora, Él lo quita para siempre con relación a que enemigo éramos de Dios. La ira de Dios estaba sobre nosotros por causa de ¿qué? De el pecado. Al ser aceptado el sacrificio sustituto de Cristo en la cruz del Calvario, al Dios aceptar allí su sangre a favor de todo aquel que lo recibe, ¿verdad? Entonces es quitada tu culpa, tal como, voy contigo, hold you thought ahí para que no se te vaya a olvidar, tal como le dijo a Isaías cuando estaba en la presencia del Señor y dijo, wow, mis ojos han visto al Rey, ahora yo siendo hombre de labios pecadores, y vino allí uno de aquellos ser angelical, serafines creo, o querubines, y no recuerdo ahora mismo, y tocó sus labios, ¿verdad? Fue quitada tu culpa. Y ahí es donde entra la parte del cristiano que debe bueno, primero el que presenta el evangelio y le explica, ¿no? Y que le deja saber eso. Segundo, que el cristiano debe de crecer y entender esta parte. Ahora, lo has dicho bien, no es una licencia, no es un manto que te cubre y ya todo está y usted puede, porque una persona que a conciencia, lo vamos a ver más adelantito, capítulo 10, versículos 25, 26 por ahí abajo. Eso lo vamos a tocar en 15 días porque hoy no nos va a dar el tiempo. Lo vamos a ver el que pisoteare la sangre de Cristo, como dice ahí, ¿verdad? No hay otra opción. Entonces, eso también tiene unas implicaciones, pero con relación a esto, realmente si una persona se le presenta el evangelio y dice yo acepto a Cristo, que esto que lo otro, se bautiza y todo lo demás y todas esas cosas, pero piensa de esa manera, esa persona todavía en realidad no tiene temor ninguno de Dios en su corazón. No tiene temor de Dios porque el Espíritu Santo te reenargulle. Hey, ofendiste. Hey, hiciste aquello. Hoy mentiste. Hey, tomaste algo que no era tuyo. ¿Cómo es eso? No, el proceso está bien. O sea, porque estamos en proceso que Él nos va moldeando y quitando, ¿verdad?, parte de nuestra vida. Ahora, que Él nos quita el pecado, ¿ok? Dios no te ve como ya ese pecado que te separa de Él, que no te da el acceso a Él, ¿verdad? Pero la aclaración está buena, porque hay personas que creen eso. Hay personas que creen eso y tal vez por mala enseñanza o tal vez porque ellos prefieren creerlo así para get away. También, ¿no? Entonces, de pecado, y no es anualmente, eso es. Y ese es el punto. Ahora, yo entiendo lo que Andrés estaba trayendo, que a veces las personas lo toman a la ligera, el aceptar a Cristo y decir, bueno, ya mis pecados son perdonados eternamente, pues ahora, tú sabes, no, entonces esa verdaderamente nunca ha tenido temor en su corazón. Porque cometer pecado todos cometemos todo el tiempo. Pero Dios He don't hold it against. ¿Entiendes? Ahí está la diferencia. Entonces nosotros lo confesamos, ¿verdad? No para salvación, para arrepentimiento, para bendición, para estar bien con el Señor. ¿Ves? Porque Cristo no muere todos los años ni todos los días. O sea, eso es lo que el autor de Hebreos le está diciendo a los hebreos. Hey, tú lo aceptaste una vez y lo aceptaste de corazón. No te vayas para atrás ahora porque eso es lo que los está exhortando. Hermano, sí, si hay pecado, estando uno consciente que uno sabe que están ahí, pero no lo está confesando, hay un problema con uno. Porque el Espíritu Santo te está ahí, mira, diciendo, hey, eso está ahí. Tienes algo con tu hermano, con tu hermana, con la familia, tienes algo que has guardado ahí
para conmigo que no hemos hablado, tienes que ponerte a cuenta. Ahora, cuando la palabra de Dios dice que todos nuestros pecados son perdonados cuando confesamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, yo creo que es todos los pecados. Ahora, cuando nosotros cometemos falta, porque sí las cometemos, y no las confesamos, lo que estamos perdiendo es realmente la bendición de Dios, estamos perdiendo esa comunión con Él, el escucharlo, esa intimidad con Él, y eso poco a poco nos va a hacer daño, de verdad. Y yo creo que tal vez por ahí, no sé, tal vez puedo estar equivocado en entenderle el pensamiento suyo, pero